Hoy vamos a explorar los síntomas clave de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso y cómo comprobarlo. ¿Qué es un sensor de posición del cigüeñal? Tu motor no funcionaría correctamente sin este sensor. ¿Por qué es tan importante? Porque es el único componente encargado de rastrear la posición exacta del cigüeñal. Pero, ¿qué es exactamente un cigüeñal? Es una pieza metálica altamente diseñada, de aproximadamente 60 centímetros de largo, ubicada dentro del motor y conectada directamente a los pistones. ¿Y qué hace? A medida que los pistones suben y bajan generando una enorme fuerza lineal, el cigüeñal gira y convierte ese movimiento lineal en fuerza rotacional. Esta potencia rotacional se transmite a otras partes esenciales del vehículo, permitiendo que todo el motor funcione de manera suave y coordinada. En los coches modernos, el sensor de posición del cigüeñal envía datos cruciales a la ECU, unidad de control del motor. Ayuda a gestionar la inyección de combustible, el tiempo de encendido, las revoluciones por minuto y mucho más. Pero aquí está el problema. Cuando este sensor empieza a fallar, las cosas pueden salirse de control rápidamente. Quédate hasta el final, porque te explicaré qué hacer si sospechas que el sensor del cigüeñal está defectuoso. El primer síntoma de un sensor de posición del cigüeñal en mal estado son los olores inusuales en el escape. Un sensor defectuoso puede alterar el tiempo del motor y provocar una combustión incompleta. Ese combustible no quemado termina en el sistema de escape y, como resultado, puedes notar un olor fuerte y desagradable, similar al azufre o a gasolina cruda. Si lo ignoras, el problema puede empeorar y dañar el convertidor catalítico. El segundo síntoma es la disminución en la eficiencia de combustible. Un sensor de cigüeñal defectuoso altera la inyección de combustible y el tiempo de encendido. Esto provoca una combustión deficiente, donde se utiliza más combustible del necesario para lograr el mismo rendimiento. Como resultado, el motor consume más combustible y reduce notablemente los kilómetros por litro. El tercer síntoma es el ralentí inestable. Cuando el sensor envía señales incorrectas a la ECU, se ve afectado el tiempo del motor y la mezcla aire-combustible. En consecuencia, el motor puede comenzar a fallar al ralentí, con las revoluciones subiendo y bajando constantemente. Puedes sentir que el coche vibra o parece que va a apagarse, incluso estando detenido o en un semáforo. Para solucionar un ralentí inestable, puedes consultar una guía paso a paso sobre las causas más comunes y sus soluciones. El cuarto síntoma es el fallo de encendido en los cilindros. Esto ocurre porque el sensor proporciona a la ECU datos en tiempo real sobre la posición del cigüeñal. Cuando falla, envía señales erráticas o directamente no envía ninguna, lo que provoca una secuencia de encendido incorrecta. Como resultado, algunos cilindros pueden fallar, especialmente durante la aceleración o a altas revoluciones. Por cierto, si este contenido te resulta útil, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Eso nos ayuda a seguir trayéndote más consejos de mantenimiento. Te doy un segundo. ¿Listo? Perfecto, seguimos. El quinto signo de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso es la aceleración retardada. Si el sensor falla, no envía datos precisos sobre la posición de los cilindros a la computadora del vehículo. Esto genera un retraso entre la información recibida y los ajustes que debe hacer el sistema. Cuando aumentas la velocidad, el encendido y el suministro de combustible deben estar perfectamente sincronizados. Si el sensor no mide correctamente las RPM, el coche no acelera de forma suave. Por eso el acelerador responde tarde y con poca precisión. El sexto síntoma es el arranque errático. Si el sensor falla por completo, la ECU no puede leer las RPM ni la posición del cigüeñal. Esto significa que no sabe cuándo enviar la chispa o el combustible para la combustión. Al principio, puedes notar dificultad para arrancar el motor, pero si no se soluciona, el coche puede negarse a arrancar por completo. Ten en cuenta que este problema también puede deberse a fallas en el cableado o en el circuito del sistema. El séptimo síntoma es que el motor se apague de manera inesperada. Esto puede ocurrir a cualquier velocidad, convirtiéndose en una situación peligrosa, especialmente en el tráfico. Que el motor se apague no solo afecta la conducción, sino que también representa un riesgo de seguridad. Si tu coche se apaga con frecuencia o tiene problemas para mantener el ralentí, el sensor de posición del cigüeñal podría ser el responsable. El octavo síntoma es el encendido de la luz de check engine. Si el sensor se sobrecalienta, puede activar la luz de advertencia. A veces, dejar que el motor se enfríe puede solucionarlo temporalmente, ya que el sensor también baja su temperatura y la luz puede apagarse.
Si la luz permanece encendida, puedes llevar el coche a un taller para escanearlo gratuitamente. Aún así, es recomendable tener tu propio escáner OBD2. En la descripción, suelo dejar un enlace a un buen escáner de nivel básico. El noveno síntoma es un comportamiento irregular del tacómetro. Cuando el sensor empieza a fallar, puede enviar señales erráticas a la ECU, provocando que el indicador de RPM se comporte de forma impredecible. Puedes ver subidas o bajadas repentinas de revoluciones, incluso cuando el coche está detenido o circulando a velocidad constante. Esto ocurre porque el sensor defectuoso no rastrea con precisión la posición del cigüeñal, enviando datos inconsistentes a la unidad de control del motor. ¿Cómo probar el sensor de posición del cigüeñal? Probar el sensor de posición del cigüeñal es una de las pruebas más importantes para diagnosticar fallas de encendido, arranque o funcionamiento irregular del motor. Este sensor es el ojo de la computadora del vehículo. Le indica exactamente en qué posición se encuentra el cigüeñal y a qué velocidad gira. Sin esa información, la ECU no puede sincronizar correctamente la chispa ni la inyección de combustible. Por eso, una verificación correcta puede ahorrarte diagnósticos erróneos, cambios de piezas innecesarios y reparaciones costosas. Antes de comenzar cualquier prueba, es fundamental identificar qué tipo de sensor utiliza tu vehículo. Existen principalmente dos: los sensores inductivos de 2 cables y los sensores de efecto Hall de 3 cables. Cada uno funciona de manera distinta y, por lo tanto, se prueba de forma diferente. Este paso previo evita errores comunes, como medir voltajes donde no corresponde o interpretar mal los resultados. Siempre que sea posible, consulta el manual de servicio del fabricante para confirmar el tipo de sensor y sus valores de referencia. El siguiente paso clave es localizar el sensor de posición del cigüeñal. Generalmente se encuentra cerca del propio cigüeñal, ya sea en la parte frontal del motor, junto a la polea, en el bloque del motor o cerca de la campana de la transmisión. En algunos modelos puede estar oculto detrás de la tapa de distribución, lo que dificulta el acceso. Su ubicación varía mucho según la marca y el diseño del motor, así que tómate el tiempo necesario para identificarlo correctamente antes de desmontar o medir nada. En el caso de un sensor de 2 cables, la primera prueba se realiza con el multímetro en modo resistencia. Con el sensor desconectado, coloca las puntas del multímetro en los terminales y compara el valor obtenido con las especificaciones del fabricante. Normalmente, la resistencia se encuentra entre 200 y 1200 ohmios. Un valor fuera de ese rango, o una lectura infinita, suele indicar un sensor dañado internamente. Esta prueba permite detectar bobinas internas abiertas o en cortocircuito. Luego, en los sensores de 2 cables, se realiza una prueba dinámica de voltaje AC. Con el sensor conectado, ajusta el multímetro para medir voltaje alterno y haz girar el motor, ya sea arrancándolo o usando el motor de arranque. El sensor debería generar una pequeña señal eléctrica, generalmente entre 0, 2 y 2 voltios AC. Si no se detecta ninguna señal, el sensor no está generando información y la ECU queda ciega, lo que explica fallas graves de funcionamiento. Para los sensores de 3 cables o de efecto Hall, el procedimiento es distinto. Primero, con el contacto puesto y el motor apagado, se mide el voltaje de alimentación entre el cable de energía y tierra. Según el vehículo, deberías encontrar aproximadamente 5 o 12 voltios. Si este voltaje no está presente, el problema puede no ser el sensor, sino el cableado o la ECU. Luego, con el sensor conectado y el motor girando, se mide la señal, que debe fluctuar entre 0 y 5 voltios o entre 0 y 12 voltios, indicando que el sensor está detectando correctamente el movimiento del cigüeñal. Para un diagnóstico más preciso, el uso de un osciloscopio es ideal. Al conectar el osciloscopio al cable de señal, se puede observar la forma de onda en tiempo real. Un sensor de efecto Hall en buen estado mostrará una onda cuadrada estable y regular. Si la señal es irregular, se corta o desaparece por momentos, es una clara señal de que el sensor está fallando, incluso si el multímetro aún muestra valores aparentemente normales. Finalmente, es esencial analizar los resultados en conjunto. No basta con una sola medición. Compara siempre las lecturas obtenidas con las especificaciones del fabricante y evalúa el comportamiento del motor. Si los valores están fuera de rango, no hay señal o la señal es inestable, lo más probable es que el sensor de posición del cigüeñal deba ser reemplazado. Conducir con un sensor defectuoso solo debería hacerse en casos excepcionales y por distancias muy cortas, ya que puede provocar apagados repentinos, pérdida de potencia o que el motor no vuelva a arrancar. En cuanto al reemplazo,
El costo suele oscilar entre $120 y $400, una cifra relativamente baja si se compara con los daños mayores que puede causar ignorar este problema. Hemos cubierto los síntomas clave de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso y cómo diagnosticar el problema. Si este contenido te ayudó, suscríbete para ver más contenido similar.